Hola alumnos, bienvenidos a Escuela Náutica Bonaproa. Vamos a hablar en esta parte del curso de capitán de yate y de la parte de teoría de la navegación. Bien, para ello empezaremos hablando de la esfera celeste. Os voy a poner el puntero para que lo veáis. Bien, la esfera celeste es una esfera ideal, o sea que no existe, sino que es una representación de la esfera celeste proyectada por fuera del globo terráqueo, que no tiene un radio definido, es concéntrica, por lo tanto el centro de esta esfera celeste será la Tierra, en el cual aparentemente se mueven los astros. Permite representar direcciones en las que se hallan los objetos celestes, así como el ángulo que forman dos direcciones y serán representadas por un arco de círculo mayor sobre esta esfera. Teóricamente se considera que la Tierra es el eje del mundo, es el eje de rotación de la esfera, y que el ojo del observador es coincidente con el centro de la Tierra. Es un modelo que constituye uno de los conceptos fundamentales de la astronomía y especialmente para poder representarlas en observaciones celestes. Bien, los polos celestes, norte y sur, son dos puntos imaginarios en el que el eje de rotación de la Tierra corta la esfera celeste. En una esfera ideal, sin ningún tipo de radio definido, concéntrica con el globo terrestre y en la cual aparentemente se mueven los astros. Permiten representar direcciones en donde se hallan los objetos celestes. Bien, aquí en este gráfico os voy a enseñar cuál sería el polo norte celeste, sería esta parte de aquí. Recordad que esto es la esfera celeste, ¿vale? No es la esfera terrestre estaría aquí. Esto sería el polo sur celeste, el eje de rotación, también la prolongación del eje de la Tierra. Esto sería el meridiano superior del lugar, ¿vale? Aquí estaría nuestro cenit, que nuestro cenit sería la prolongación del centro de la Tierra pasando por donde está nosotros y proyectado hacia la esfera celeste. La otra parte sería el nadir, o sea, la parte superior que vendría estando en el meridiano inferior del lugar. Y aquí tenemos el ecuador celeste, sería también la prolongación del ecuador terrestre. Bien, el cenit, ¿vale? Como estábamos hablando, imaginaros que esto es un plano, esto sería nuestro horizonte, representado encima de nosotros. Como bien os decía, el cenit sería esta parte de aquí, sería esta prolongación que pasaría por nuestra cabeza, iría a parar al centro de la Tierra. ¿Vale? Si prolongamos esto, tendremos el cenit, el nadir iría hacia la parte del meridiano inferior del lugar que vendría estando aquí. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, nosotros aquí nos hallaríamos en latitud norte, ¿vale? Por lo tanto, el punto cardinal, si fuéramos a verlo sobre nuestro horizonte, estaría en esta parte de aquí, como podéis ver. ¿Vale? Si nosotros proyectáramos un arco de donde está nuestro punto cardinal hasta el polo norte verdadero, obtendríamos la latitud, que es el mismo ángulo que si lo midiéramos en la esfera terrestre. Sí, el ecuador celeste, pues vendríamos representándolo aquí. Si aquí está el norte, el ecuador celeste vendría estando aquí. ¿Vale? Recordad que esto de aquí es el horizonte. Y si proyectáramos, por ejemplo, un meridiano que pasara por nuestro cenit y fuera a los puntos cardinales este y oeste, ¿vale? Tendríamos una línea, un semicírculo, que se llamaría primer vertical. ¿De acuerdo? Como podéis ver aquí, ¿vale? El cenit se representa con la letra Z, ¿vale? El nadir con la letra N, sería la parte opuesta, y la vertical o el eje cenital sería la línea que uniría el cenit con el nadir y por lo tanto pasaría por el observador y por el centro de la Tierra. Bien, vamos a hablar ahora de los diferentes tipos de horizontes que existirían. El horizonte, lo primero de todo, es una línea que aparentemente separa el cielo de la Tierra. Esta línea es en realidad una circunferencia en la superficie de la Tierra centrada y de la cual nosotros seríamos el observador. O sea, podríamos observar 360 grados, una línea recta en la Tierra, y esa línea recta que separa el cielo de la Tierra se llama horizonte. Bien, estos horizontes pueden ser astronómicos, ¿vale? O también denominados geocéntricos, verdaderos o racionales, que es el que tiene por centro el
el centro de la Tierra y por lo tanto es un círculo máximo. ¿Vale? Cuidado aquí, el astronómico, que no está sobre nosotros, sino está situado, o sea, en el centro de la Tierra. El horizonte aparente, también denominado horizonte del observador, que es un círculo menor, ¿vale? Porque es paralelo al astronómico, la esfera celeste, y tiene por centro el ojo del observador, o sea, nosotros. ¿Vale? Y el horizonte del mar, que es también denominado el visible y está formado por las visuales a la superficie de la Tierra y no son tangentes debidos a la refracción. Es en realidad el que separa la parte visible de la no visible. Cuando el observador no está elevado sobre la superficie del mar, coincide con el aparente, o sea, con el horizonte aparente que hemos hablado. Bien, seguimos. Ahora hablaremos de los meridianos, de meridiano celeste del observador que coincidiría con el meridiano superior del lugar y sería meridiano que pasa por los polos, el cenit y el nadir del observador. ¿Vale? Como os he puesto aquí, también podremos llamar meridiano del lugar porque se correspondría a la proyección que tendríamos desde la Tierra. El meridiano superior sería un semicírculo donde contendría el cenit. El meridiano inferior sería un semicírculo que contendría el nadir. El horizonte astronómico, el ecuador celeste y la primer vertical son círculos máximos. El primer meridiano es una proyección del meridiano de Greenwich. Los puntos cardinales norte y sur los encontramos en los horizontes astronómicos. Y la primera vertical es el semicírculo que pasa por los cardinales este y oeste y también por mi cenit. ¿Vale? Aquí en el dibujo os lo he puesto bien, como os explicaba antes, ¿vale? Esto seríamos nosotros, esto de aquí sería el cenit, estos serían los puntos cardinales este y el oeste, en el otro lado aquí, ¿de acuerdo? Aquí estaría el ecuador celeste, esto es el horizonte, ¿vale? Y si uniéramos una línea de donde está el punto cardinal en nuestro horizonte astronómico y hasta el punto real donde se situaría el polo norte celeste, o sea, la proyección del terrestre, tendríamos la latitud donde nos situamos. Bien, almicantarat. El almicantarat son círculos paralelos al horizonte que están descritos en una esfera celeste para determinar la altura o la depresión de los astros. Dos estrellas que se pueden encontrar en el mismo almicantarat es que tienen la misma altura. Fijaros, esto es la proyección del horizonte astronómico que vemos nosotros y nosotros, por ejemplo, observamos esta estrella de aquí. Si trazáramos un círculo, ¿vale?, paralelo a este horizonte astronómico, esto sería el almicantarat de esta estrella. Si hubiera otra estrella aquí, por ejemplo, estas dos estrellas tendrían el mismo almicantarat. Por lo tanto, podríamos decir que tienen la misma declinación las dos estrellas. Bien, el círculo horario, ahora vamos a hablar de las líneas respecto a un astro. El círculo horario son la proyección de los meridianos terrestres, por lo tanto, círculos máximos que pasan por los polos. ¿Vale? Al que pasa por el astro se denomina círculo horario del astro. ¿Vale? Ahora vamos a ver en el dibujo círculo horario, proyección de los meridianos terrestres. O sea, si esto de aquí fuera un meridiano, la proyección vendría siendo esta de aquí, en la esfera celeste. ¿Vale? Pues la proyección de un meridiano que pasa por la estrella se denomina círculo horario de la estrella. ¿Vale? Si aquí proyectáramos el meridiano que corresponde a esta estrella, esto se llamaría círculo horario de la estrella. Bien, el semicírculo horario son círculos secundarios que unen los polos celestes y pasan por el astro. En este caso es este de aquí. Semicírculo horario. Círculo horario sería todo esto de aquí y el semicírculo horario sería este de aquí. El paralelo de declinación o paralelo diario es el paralelo celeste del astro que pasa por el astro y consecuentemente es paralelo al ecuador celeste, siendo el movimiento aparente de un astro el recorrido diario para este paralelo. Bien, aquí tenemos el ecuador celeste,
Pues el paralelo de declinación sería una paralela a este ecuador celeste y que pasa por el astro. Por lo tanto, es un círculo menor. La vertical del astro o círculo vertical del astro es el vertical que contiene el astro, a lo que es el mismo círculo máximo de la esfera celeste que pasa por el astro, el cénit y el nadir, y perpendicular al horizonte astronómico. Vertical del astro vendría siendo por aquí. ¿Vale? Aquí tenemos este semicírculo que va del cénit al nadir. Nosotros estaríamos aquí. ¿Vale? Si proyectáramos el cénit, pum, cortaría en un punto. Si proyectáramos el nadir, cortaría en otro punto. ¿Vale? Pues pasando por el astro este semicírculo horario y por el cénit y el nadir, obtendremos la vertical del astro. Bien, ahora hablaremos de las coordenadas horarias de los astros. Primeramente hablaremos del paralelo de declinación, que es un círculo menor, que son paralelos al ecuador y que pasan por el astro. Bien, lo veremos en esta figura de aquí abajo, representada donde está mi cursor. ¿De acuerdo? Esto es el ecuador celeste. ¿Vale? Si trazáramos un paralelo que pasa por el astro, aquí está el astro, este paralelo de aquí vendría siendo el paralelo de declinación. La declinación es un arco de círculo horario que va desde el ecuador hasta el astro, en meridiano celeste del astro, y su valor será de 0 a 90 grados. Y en caso de que se encuentre en el hemisferio norte será positivo y en el hemisferio sur será negativo. Si aquí tenemos el ecuador celeste y este astro lo situamos aquí en este paralelo de declinación, este arco de aquí que va del ecuador celeste hasta el astro, hasta su paralelo de declinación, es el arco, ¿vale?, al que llamaremos declinación. Este va de 0, si se situara justo encima del ecuador celeste, y 90 si se situara justo encima del polo norte celeste. La codeclinación es su ángulo complementario, ¿vale?, que es arco comprendido entre el astro y el polo celeste elevado. El polo celeste elevado significa el polo del hemisferio donde se encuentra ese astro, ¿vale? Si está con declinación negativa, su polo elevado será polo sur celeste. Si se encuentra con declinación positiva, ¿vale?, su polo elevado será polo norte celeste. En este caso de aquí del dibujo, este es el astro y aquí tenemos su polo elevado, que en este caso, como tiene declinación positiva, ¿vale?, su declinación va al ecuador celeste, su codeclinación irá al polo norte, ¿vale? Bien, ahora hablaremos de las coordenadas horarias de los astros. Esto es muy importante que se entienda todo, y si no lo entendéis, ir repasando sobre todo este tema, porque todo esto y lo anterior también mencionado será importante para hacer cálculos, para encontrar el ángulo en el polo y para hacer triangulaciones de posición. Bien, el horario del astro, del lugar o local, también se puede llevar horario astronómico, es el ángulo que corresponde al arco de ecuador comprendido entre el meridiano superior del observador, contando hacia el oeste, importantísimo, hasta el círculo horario del astro. Su valor será de 0 a 360 grados y también se podrá contar menor de 180 si, midiendo desde el meridiano superior, el observador se encuentra hacia el este, entonces, que se llamaría horario oriental, o si se sitúa en el oeste, se llamaría horario occidental, siendo el horario igual al ángulo en el polo. Esta fórmula que veis aquí pone horario en lugar del astro, ¿vale? Esta estrellita es el astro, es igual al horario en Greenwich del astro más su longitud, ¿vale? O sea, la longitud no del astro, sino la longitud del observador, ¿vale? Para este sumaremos y para oeste restaremos. Bien, vamos ahora a ver este dibujo de aquí, ¿vale? Os voy a explicar esto en la esfera terrestre. Aquí estaría el observador. Si prolongáramos su cenit, ¿vale?, esto es como si miráramos la esfera terrestre y la esfera celeste, observáramos esto desde el ecuador celeste, ¿vale? Esto vendría siendo el ecuador, ¿de acuerdo? Pues aquí
lo que vamos a hacer es, desde Greenwich, que será el punto de referencia que tenemos de longitudes para la esfera terrestre, empezaremos a ver según qué horarios. Por ejemplo, hablaremos del horario en Greenwich de una estrella cuando es el ángulo, este es el ángulo que viene desde Greenwich hasta la situación donde está el astro. Fijaros, aquí está el astro y aquí está Greenwich, ¿vale? La proyección del meridiano de Greenwich. El horario siempre midiendo hacia el oeste, ¿vale? Será el horario en Greenwich del astro. Por lo tanto, podrá ser de 0 a 360 grados. Bien, ahora, desde la situación del observador, que el observador se situará en una longitud en concreta, podremos ver el horario en el lugar del astro. Fijaros aquí que es desde el observador, no desde Greenwich, también mirando hacia el oeste, o sea que empieza a contar hacia el oeste siempre, tendremos el horario en el lugar respecto al observador y el astro, el horario en el lugar que sea denominado horario en el lugar del astro. Bien, y hay este caso de aquí, que está, en este caso, justo mirado al revés, es el ángulo en el polo. Que si vemos este arco de aquí y este arco de aquí, sumamos estos dos, nos va a dar 360. Más adelante veremos por qué es tan importante el ángulo en el polo. ¿Vale? Seguimos hablando de definiciones y luego entraremos ya en materia para los ángulos en el polo. El horario en Greenwich del astro, ¿vale? Horario en Greenwich del astro, este de aquí, es el arco comprendido entre el meridiano de Greenwich y el círculo horario del astro, de 0 a 360 grados. No depende de la posición del observador. Fijaros que el observador está aquí. Se cuenta desde Greenwich hasta el meridiano superior del astro. ¿Vale? Bien, vamos a seguir. La diferencia ascensional es el arco de Ecuador contado desde los puntos cardinales este o oeste hasta el pie del semicírculo horario. Es el complemento del horario local del ángulo en el polo y se usa frecuentemente cuando el astro se encuentra al orto o al ocaso. ¿Vale? El almicantarat, como hemos hablado antes, son círculos menores paralelos a los horizontes astronómicos y en consecuencia se podrían considerar como la proyección de esos paralelos terrestres. Cuando un mismo almicantarat pasa por dos astros, estos tienen la misma altura sobre el horizonte y, como podrá comprobarse a continuación, cuando los definimos serán la altura de un astro. La altura es el ángulo correspondiente a la vertical del astro, ¿vale? Desde el horizonte astronómico vendría siendo esto de aquí, al almicantarat o paralelo de declinación que pasa por el astro, vendría siendo este de aquí. ¿Vale? Su valor máximo es de 90 grados, cuando se encuentra en el cenit, por ejemplo, si estuviera aquí, sería de 90 grados, ¿vale? Y siendo esta negativa si el astro se encuentra por debajo del horizonte, si estuviera por aquí, en cuyo caso se le denomina depresión. El ángulo complementario a la altura 90 menos la altura se denomina distancia cenital. Azimut. Azimut es el ángulo correspondiente al horizonte astronómico comprendido desde el norte verdadero o norte celeste hasta la vertical del astro. En función de sus orígenes existen diferentes azimuts. Por ejemplo, el azimut náutico circular se mide desde el punto cardinal norte hacia el este. Vamos a ver la figura desde el norte hacia el este. En este caso el astro está aquí. Desde el norte hacia el este lo mediríamos en sentido de agujas del reloj hasta la vertical del astro. ¿Vale? En este caso tendría un azimut circular de 300 grados. El azimut cuadrantal es el azimut náutico circular, pero pasado cuadrantal. En la figura valdría norte 60 grados oeste y se mide siempre desde los puntos norte o sur hacia el este o el oeste. En este caso de aquí, desde el norte, ¿vale? Mediríamos hasta la vertical del astro, que vendría teniendo un valor de cuadrantal
norte 60 grados al oeste. ¿Vale? Y el acimut astronómico o ángulo cenital se mide desde el punto cardinal del polo elevado, ¿vale? Norte o sur, hacia el este o el oeste, como se puede ver en la parte superior. En este mismo caso correspondería igual al cuadrantal, pero si por ejemplo el astro estuviera aquí, se mediría desde el sur, ¿vale? Hacia donde está el elevado, siempre en norte o en sur y hacia donde va el astro. La amplitud es el ángulo complementario del acimut cuadrantal, por lo que se medirá de 0 a 90 grados, y en la figura, en este caso de aquí, esta sería la amplitud, ¿vale? Que vendría siendo el ángulo complementario del cuadrante. El cuadrante son 90 grados, si sabemos que tiene un acimut de 60 grados, pues su amplitud será de 30, ¿de acuerdo? Siendo el arco de horizonte que va del este al oeste, en la vertical medido al norte o sur, y se denomina con la letra del punto este o oeste en valor numérico. ¿Vale? Por ejemplo, oeste empieza al revés que el cuadrantal, 30 hacia el norte. Triángulo de posición. Son diferentes intersecciones de tres círculos máximos a la esfera celeste. Por ejemplo, polo norte o polo elevado pasa por el astro y se viene al polo sur, círculo máximo. Meridiano en el lugar, ¿vale? Donde está el observador, vendríamos a, esto es el cenit, polo norte, polo sur, y luego desde el cenit al astro, ¿vale? Pasando por el horizonte, astronómico, y vendría siendo otro círculo máximo, como podéis ver aquí. El meridiano superior celeste del lugar en la posición de polo sur, cenit y polo norte, cenit, polo norte, polo sur. Por otro lado, el semicírculo vertical del astro Z' a Z, que es nadir, cenit y el astro, es este de aquí. Y las intersecciones de estos tres círculos máximos dan lugar al triángulo polo norte, cenit y astro. ¿Vale? Polo norte, cenit, cenit, astro, astro, polo norte. Ya tenemos aquí el triángulo de posición. Aquí en la figura que tenéis abajo, esto está proyectado sobre la esfera celeste y aquí tendríamos proyectado sobre la esfera terrestre. Posición del observador, polo elevado, en este caso es polo norte, y la proyección del astro, ¿vale? Sobre la esfera terrestre. Estos dos triángulos tienen los mismos ángulos. Los lados del triángulo de posición, ¿cómo se llaman? Se llaman colatitud, distancia cenital y codeclinación. Para realizar el cálculo de sus lados debemos partir de sus tres vértices, que es el polo elevado, el mismo nombre que la latitud, el cenit y el astro. Polo elevado, en este caso polo norte, cenit y astro. Los lados colatitud del polo elevado al cenit. Esto de aquí sería la colatitud. La distancia cenital del cenit al astro, vendría siendo cenit a astro, distancia cenital. Este es otro lado del triángulo. Y la codeclinación, ¿vale? Vendría siendo este lado de aquí, del astro al polo elevado. ¿Vale? Como podéis ver, son los tres complementos, o sea, los tres lados son los lados del triángulo complementario. Bien, como cualquier triángulo esférico, sus lados deben ser menores de 180 y el triángulo de posición, los valores son el lado de colatitud, al estar contado desde el polo elevado, mismo que la latitud hasta el cenit, siempre será menor de 90, por lo que su valor será en 90 menos la latitud. El lado de la distancia cenital, siempre que el astro esté visible, lo que ocurre en la práctica, también será menor de 90 grados,
por lo que su valor será cenit es igual a 90 menos la altura, y el lado codeclinación, que como se puede ver es mayor a 90 grados, siempre que la declinación tenga distinto nombre que la latitud, por lo tanto sus valores podrán ser declinación 90 menos declinación si la declinación y la latitud son del mismo nombre o signo, o sea, por ejemplo, los dos positivos o los dos negativos, o si por otro lado tenemos que son de diferente nombre, la operación cambia, son 90 más la declinación. ¿De acuerdo? Todo esto con sus símbolos. O sea, la declinación, si es positiva, se suma, si es negativa, se resta. Por lo tanto, el triángulo de posición tendrá sus tres lados menores de 90 grados. Y el astro se encuentra en el mismo hemisferio que el observador, solo tendrá el lado de codeclinación mayor de 90 grados si están en diferente hemisferio. Los cálculos de los lados del triángulo de posición. El ángulo en el polo. Ángulo formado entre el meridiano superior y el círculo horario del astro. ¿Vale? Ángulo en el polo vendría siendo este de aquí, este ángulo de aquí, que es el ángulo que se mide desde el meridiano superior, por lo tanto este de aquí, que va a parar aquí, y el círculo horario del astro, que viene siendo esto de aquí. Este ángulo se llama ángulo en el polo. Ángulo en el cenit, ángulo desde el meridiano superior del lugar hasta la vertical del astro. Viene viendo por estos dos lados que es de aquí, que es la colatitud y la distancia cenital, y aquí tenemos el ángulo en el cenit. Y el ángulo paraláctico es el ángulo entre la vertical del astro y el círculo horario, que viene siendo este de aquí. Círculo horario tenemos aquí, codeclinación la tenemos aquí, y este ángulo de aquí es el ángulo paraláctico. Recordad que siempre que los ángulos se miden de 0 a 180 grados. Vamos a hablar ahora de los vértices. Los vértices del triángulo de posición es el polo elevado, en este caso vendría estando aquí, el cenit vendría estando aquí, y el astro, que vendría estando aquí. Los lados, codeclinación, este lado de aquí, ángulo complementario de la declinación, colatitud, este lado de aquí, ángulo complementario a la latitud donde está el observador, y la distancia cenital. ¿Vale? Los lados que van desde el cenit hasta el astro. Y los ángulos, ángulo en el polo, este ángulo de aquí, ángulo cenital, este ángulo de aquí, y ángulo paraláctico, este lado de aquí. Es importante que estas cosas las tengáis claras a la hora de que también empecéis a hacer los ejercicios que veréis más adelante. Vamos a hablar ahora de los ángulos en el polo. El ángulo en el polo se obtiene encontrando el horario del lugar del astro. Si el horario en el lugar es menor de 180 grados, el astro se encuentra en el lado este y por tanto, ángulo en el polo es igual al horario en el lugar del astro. Mirad este ejemplo de aquí, esto es meridiano inferior, meridiano superior, por lo tanto aquí se encuentra el cenit, y siempre contando hacia el oeste, en este caso de aquí, como podéis ver tenemos el astro aquí, la vertical del astro, ¿vale? Siempre contando hacia el oeste tenemos ángulo en el polo, y en este caso es igual porque no es mayor de 180 grados. ¿Veis? 180 grados sería de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí. Al ser menor de 180 grados, el horario en el lugar del astro es igual al ángulo en el polo. Pero por si al otro lado obtenemos que el horario del lugar es igual o mayor a 180 grados, se encuentra al lado este y por lo tanto haremos la siguiente operación. Fijaros en este segundo caso, ahora tenemos el astro aquí, meridiano superior del observador, o sea, nosotros aquí, meridiano inferior, ¿vale? Contando hacia el oeste, tenemos que este ángulo de aquí es superior a 180 grados, porque está en esta posición. ¿Qué hacemos aquí?
Pues aquí lo que tenemos que hacer es restar el ore en el lugar del astro, restarle 360 grados. ¿Para qué? Para que nos dé este ángulo de aquí, ¿vale? Y eso significa que en este caso el astro lo tenemos en su ángulo en el polo es hacia el este, en nuestro lado este. Bien, vamos a hablar de los azimuts. Aquí es un cuadro resumen de los azimuts, donde podemos encontrar en latitud norte, si el astro es hacia el este, será igual el azimut será igual que el azimut náutico, o sea, ejemplo, si son 34 grados en circular, será norte 34 al este, por lo tanto es igual. Si en latitud norte el astro lo tenemos hacia el oeste, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es de 360 grados restarle su azimut náutico. Por ejemplo, si son en norte 30 oeste, le restaremos a 360 los 30 que va hacia el oeste y nos dará el circular, que será de 330. Y si estamos en latitud sur, ¿vale? Astro al este, ¿vale? Lo que haremos será 180 grados, le restaremos el azimut náutico, imaginaros sud 30 este, en la cual estos 180 grados le restamos los 30, nos dará un circular de azimut de 150. Y si tenemos en latitud sur el astro al oeste, el azimut náutico lo tenemos que restar a 180 grados. Por ejemplo, si es sur 30 este, ¿vale? Perdón, oeste, lo que haremos será, en este caso, al azimut náutico, ¿vale? Restarle 180 grados y luego sumarle los 360. Eclíptica, movimiento circular de la Tierra alrededor del Sol. Para estudiar los astros y la navegación astronómica, usaremos un movimiento aparente de astros alrededor de la Tierra, ¿vale? Línea curva que en su movimiento aparente el Sol describe alrededor de la Tierra. En la figura número 1 veréis el movimiento aparente del Sol alrededor de la Tierra, donde tenemos un momento en que la Tierra está muy cercana al Sol. Ese momento se llama perigeo, ¿vale? Y es en el momento dentro de la eclíptica cuando tanto el planeta Tierra como el astro Sol se encuentran lo más cercano. A diferencia que en la parte derecha tenéis el movimiento real que hace la Tierra alrededor del Sol, ¿vale? En el momento apogeo es en el momento que la Tierra está más lejana del Sol. Bien, a los cortes de la eclíptica con el ecuador celeste se le denomina equinoccios. ¿Esto qué significa? Esto es el movimiento, ¿vale?, de eclíptica del Sol. Como veis con el cursor lo estoy señalando, os lo voy a poner aquí en rojo, ¿vale? Que coincida con el plano ecuatorial, plano del ecuador de la Tierra. Realmente esto es un movimiento aparente, porque es la Tierra que está inclinada 23 grados. ¿De acuerdo? Pues en estos dos puntos, que son el equinoccio de primavera o primer punto de Aries y equinoccio de otoño o primer punto de Libra, es cuando cruza la eclíptica del Sol con el plano ecuatorial de la Tierra. En estos momentos, la declinación del Sol, tanto en el punto de Aries como en el punto de Libra, la declinación es cero, ¿vale? Sus definiciones: equinoccio de primavera es cuando el Sol pasa a tener una declinación negativa a positiva, y a este punto le llamaremos punto de Aries, que será el punto de referencia para contar los ángulos sidereos de los astros, siempre contando hacia el oeste. Y el equinoccio de otoño, cuando el Sol pasa a tener una declinación de positiva a negativa, ¿vale? Aquí está positivo, el Sol baja, punto cero, declinación cero, negativa. A este punto se le conoce como punto de Libra. Las coordenadas uranográficas ecuatoriales son coordenadas que dependen del ecuador celeste y el eje del mundo,
y nunca dependen de la posición del observador. Para ello hablaremos de los paralelos de declinación, que equivaldrían a astros que tienen la misma altura sobre el ecuador celeste. ¿Vale? Esto de aquí es el ecuador celeste, astros la misma altura. Máximos de ascensión meridianos de los astros que podríamos decir que equivalen a los círculos horarios de los mismos y equivalen a lo que sería una longitud terrestre. Para eso partiríamos de Greenwich, ¿vale? Y mediríamos sus máximos de ascensión como si tomáramos una longitud, ¿vale? Por lo tanto, lo mediríamos en el ecuador celeste. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos una ascensión recta en ecuador celeste, que la ascensión recta es el arco de ecuador en tiempo desde el punto de Aries hasta el pie máximo de ascensión. ¿De acuerdo? Esto sería la declinación y la ascensión recta. No la tengo representada aquí. Vendría siendo pues esto de aquí, el meridiano del astro, ¿vale? Para que entendáis lo que es el máximo de ascensión. Tenemos todo este meridiano de polo norte celeste a polo sur celeste, sería el máximo de ascensión del astro. La declinación es el ángulo de círculo medido desde el ecuador celeste vendría siendo aquí, ¿vale? De 0 a 90 grados, 0 a 90 y de 0 a 90, ¿de acuerdo? Vendría siendo este arco de aquí, que va desde el ecuador celeste hasta el paralelo de declinación del astro. Y el ángulo siderio, arco de ecuador celeste medido de 0 a 360 grados desde el punto vernal o punto de Aries, viene siendo aquí, ¿vale? Hasta el máximo de ascensión del astro. En este caso tendríamos toda esta línea de aquí, sería el ángulo siderio de este astro. Recordad, hacia el oeste, hasta el máximo de ascensión del astro. Bien, coordenadas que se miden en el ecuador. Meridiano cero o meridiano de Greenwich es el origen de las longitudes y corresponde a la longitud cero. Une los polos y pasa por el antiguo observatorio de Greenwich. Se llama también primer meridiano. El horario Greenwich de un astro es el arco de ecuador que va desde el meridiano celeste de Greenwich hasta el meridiano del astro, es decir, hasta su círculo horario. Se mide hacia el oeste y va de 0 a 360 grados. El horario en Greenwich de Aries es el arco de ecuador que va desde el meridiano superior de Greenwich hasta Aries. El horario del lugar de Aries es el arco de ecuador que va desde el meridiano superior del astro hasta Aries. Se encuentra en sentido horario. Bien, coordenadas que se miden en el ecuador. Vamos a hacer un repaso de las coordenadas que podemos medir en el ecuador, donde están, y os hablaré de las fórmulas más importantes y relación entre estos horarios que tenéis que aprender para poder hallar después los ejercicios del cálculo de navegación astronómica. Bien, empezaremos hablando del meridiano de Greenwich, proyectado también, en la Tierra y en la esfera. Meridiano de Greenwich, de ello partirán desde el observador, donde estaría nuestro cenit, hasta este meridiano, este horario que se llamaría longitud, ¿vale? Partiendo también desde Greenwich hasta donde se encuentra Aries, siendo este punto de aquí, de Greenwich a Aries, encontraremos el horario en Greenwich de Aries. Y de ello ya sacaremos que el horario de Aries, ¿vale? Sumando la longitud, encontraremos el horario respecto a nosotros de Aries, cosa que tampoco buscaremos mucho. Desde Aries encontraremos también a donde esté el círculo horario de la estrella, en este caso aquí, ¿vale? El círculo horario estaría aquí. De Greenwich podemos tirar el horario en Greenwich de la estrella. Sí que la usaremos para encontrar el horario en el lugar, ¿vale?
Para encontrar el horario en el lugar respecto a un observador y de una estrella, necesitaremos saber el horario en Greenwich de Aries y sumarle o restarle la longitud. ¿Y cómo averiguaremos el horario en Greenwich de Aries? Pues el horario en Greenwich de Aries más su ángulo siderio. Perdón, el horario en Greenwich de la estrella será igual al horario en Greenwich de Aries más el ángulo siderio. El horario en Greenwich de la estrella, que es este de aquí, ¿cómo lo podemos averiguar? Con el almanaque, buscando el horario en Greenwich de Aries, este de aquí, nos lo dará el almanaque, y el ángulo siderio, que también lo tenemos aquí, y lo encontraremos en el almanaque, ¿vale? Estos son los horarios que más iremos a buscar. Horario en el lugar, desde el observador a la estrella, horario en Greenwich de la estrella, desde el círculo horario hasta Greenwich. La longitud, por supuesto, la sabremos como longitud estimada o longitud real. El horario en Greenwich de la estrella, que es el sumatorio de estos dos, esto lo buscaremos bastante para luego encontrar el horario en Greenwich de esta estrella. Movimiento aparente de los astros. Los astros siempre se mueven en el hemisferio norte de este a oeste, como el Sol. Hacen el mismo recorrido. Si por la noche miráramos estos astros, veríamos que hacen exactamente lo mismo que el Sol, lo que sí que dependen de su declinación y de su altura en el firmamento, en el horizonte. Mientras estos astros los vemos en la cúpula celeste, mientras estamos viéndolos se llama arco diurno, y cuando dejamos de verlos, o sea que se ocultan bajo el horizonte, le llamaremos arco nocturno. En este momento estos astros aparecen, en el momento que estos astros se encuentran en nuestro meridiano, alcanzan entonces la máxima altura y sería el momento del mediodía si habláramos del Sol. Hay astros como la estrella polar que se mueven muy poco, casi no se aprecia a la vista y por lo tanto es una estrella que siempre cogeremos como referencia. En resumen, todas las estrellas recorren en 24 horas el paralelo de la esfera celeste en el mismo sentido con un movimiento uniforme. Las distancias esféricas entre ellas permanecen siempre a simple vista y son inalterables como si éstas estuvieran realmente fijas en la superficie esférica y girarán alrededor de los polos celestes. En un mismo lugar, todas estas estrellas salen y se ponen por el mismo punto en el horizonte y permanecen sobre este el mismo tiempo. El Sol, la Luna y los planetas, al tener un movimiento propio, notable si lo vemos que está más cerca, no salen y se ponen en el mismo sitio, ni están todos los días el mismo tiempo sobre el horizonte. Clases de esferas celestes. Una esfera celeste paralela es aquella que donde el observador se encuentra, si se encuentra en los polos, por lo que la latitud será igual a 90. Por lo tanto, estos paralelos que recorren los astros son paralelos al horizonte, llamados, como ya hemos visto, almicantarat, y consecuentemente solo podrá observar aquellos astros que tengan una declinación igual a la latitud en que se encuentra el observador, o polo norte o polo sur. Si vemos en el dibujo, los astros A y B, estos dos de aquí, están siempre en el mismo horizonte y en la misma altura. Recordad, ecuador celeste, ¿vale? Paralelo de declinación de un astro, paralelo de declinación del segundo astro. Bien, esfera celeste recta es el caso particular en que el observador se encuentra en el ecuador, por lo que su latitud será igual a 0. En este caso el horizonte es perpendicular al ecuador, al igual que son los paralelos, por lo que están cortando en dos partes iguales, ¿vale? En este caso tenemos los polos aquí, ¿de acuerdo? Esto sería el cenit y esto sería el nadir, por lo tanto el horizonte celeste vendría siendo aquí, veríamos cómo salen y se ponen, ¿vale?
en el mismo horario diurno y nocturno. La esfera celeste oblicua corresponde, por ejemplo, sería la que tendríamos nosotros en una latitud 41 grados, que es donde nos situamos, por ejemplo, donde estoy yo, en Barcelona. Corresponde a un observador cuya latitud es diferente de 0 y diferente de 90, denominando así oblicua porque el horizonte corta el ecuador en un ángulo diferente a 90 grados. En este caso, los paralelos que recorren algunos astros no son cortados en el horizonte y como en la figura A y D, ¿vale? Oblicua, A está siempre, es una estrella circumpolar desde nuestra latitud, y D sería una estrella anticircumpolar desde nuestra latitud, ¿vale? Los paralelos que recorren estos astros, B y C, cortan el horizonte, encontrándose parte del paralelo sobre el horizonte y el resto bajo dicho horizonte. El arco diurno es la parte del paralelo que está sobre el horizonte, siendo el astro visible durante este recorrido. Ponemos como ejemplo el Sol. Si el astro es el Sol, recorre su recorrido, su arco diurno sería durante el día, y cuando nuestro horizonte corta el paralelo de la estrella. El arco nocturno es la parte del paralelo que se encuentra bajo nuestro horizonte. Si diéramos como ejemplo el Sol, sería cuando para nosotros es la noche, ¿vale? En la esfera terrestre paralela, los astros o tienen arco diurno A y B nocturno, y en la esfera paralela recta, todos los astros tienen un arco diurno igual al nocturno, cuyo valor es de 180 grados o 12 horas si lo midiéramos en tiempo. Como os he comentado antes, aquí os voy a dar un ejemplo que sale aquí en esta foto, ¿vale? Y hablaremos de diferentes posiciones para diferentes astros. En el astro A le llamaremos un astro circumpolar porque nunca se esconde en nuestro horizonte, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tiene un recorrido por encima de nuestro horizonte en un paralelo de declinación de un círculo menor. Es decir, siempre se va a mantener por encima de nuestro horizonte. Este arco B, ¿vale? Astro B, tiene un arco diurno mayor que el nocturno. Como podéis ver, este sería el diurno y este sería el nocturno. Por lo tanto, podremos decir que la estrella B, su arco diurno es mayor que el nocturno. Para la estrella C, su arco diurno, para nuestra situación, es menor que su arco nocturno, que es más grande, como podéis ver aquí. Y en la situación D, para nosotros, o sea, para esta posición de este observador, sería un astro anticircumpolar, porque siempre está por debajo de este horizonte y por lo tanto pues no lo vemos nunca. Orto y ocaso. El orto es el momento en que el astro pasa de estar en un hemisferio invisible a un hemisferio visible. El ocaso es cuando pasa de hemisferio visible a hemisferio invisible. Es decir, ocaso cuando va a salir el astro por el horizonte, digo orto cuando va a salir por nuestro horizonte, y ocaso cuando se va a poner. En caso del Sol es cuando sale, el Sol es el orto, y cuando se pone es el ocaso. Cuando se produce en el orto y el ocaso, la altura de este astro naturalmente sobre nuestro horizonte es 0. Cuando esta declinación del astro es al norte, el acimut al orto será al norte y al este, y en el ocaso al norte y al oeste. Cuando la declinación del astro es sur y su acimut al orto será sur al este y el ocaso sur al oeste. Paso de los astros por los meridianos superior e inferior del lugar. Los astros en su movimiento diario cortarán en un momento dado tanto el meridiano superior del lugar como el meridiano inferior en un punto. El meridiano superior del lugar, si la declinación es mayor que la latitud y del mismo nombre, o sea, del mismo símbolo, el acimut será norte, ¿vale? Por lo tanto, lo veremos mirando hacia el norte. Si la declinación es menor que la latitud
y tienen el mismo nombre, nombre significa mismo símbolo, o sea, latitud norte y declinación norte, miraremos el acimut será hacia el sur. Y si la declinación y la latitud tienen diferente nombre, o sea, diferente símbolo, el acimut siempre será al sur. Esto es muy importante porque hay preguntas que siempre salen respecto a esto. ¿Qué tenéis que mirar? La declinación y la latitud, ¿vale? Si la declinación es positiva o negativa y si la latitud es norte o sur, por lo tanto positiva o negativa. Tenéis que mirar siempre si la latitud es mayor que la declinación, si es menor, ¿vale? Si son iguales o si están en diferente signo, para poder responder a una pregunta, en este caso bien. Si el paso del meridiano es inferior del lugar, cuando esto ocurra su acimut siempre será norte o sur en función de la declinación, es decir, el mismo nombre que esta. Para cuando pase el astro por el meridiano inferior, este sea visible, es necesario que solo tenga arco diurno y que cuando tiene nocturno no sea visible. La altura máxima de cualquier astro se produce cuando el astro se encuentra en la culminación en el meridiano superior del lugar, denominándose en este instante a la altura meridiana, que vendría siendo, como un ejemplo, cuando el Sol en el mediodía alcanza su altura máxima. Constelaciones. Es una agrupación de estrellas que, unidas mediante líneas imaginarias, toman la forma de figuras y las cuales se proyectan sobre la Tierra desde la esfera terrestre. Estas constelaciones las podemos separar en dos grandes grupos en función del hemisferio donde se encuentran. Las septentrionales, cuando es en el hemisferio norte, y las australes, cuando es en el hemisferio sur. Los nombres de estas constelaciones fueron dadas por habitantes de pueblos de diferentes regiones y le pusieron nombres o de animales o de nombres mitológicos. A partir del siglo XVII se empezaron a dar nombres a las estrellas y una letra griega que medía su brillo, siendo alfa la más brillante. La estrella polar es una estrella situada en el hemisferio norte, justo al extremo de la cola de la Osa Menor, siendo por lo tanto una de las 7 estrellas que la forman. Actualmente se encuentra muy cerca del eje de rotación de la Tierra, y es decir, muy cerca del polo norte, verdadero, a menos de 2 grados. Su localización es sencilla una vez tengamos localizados bien o la Osa Mayor, también llamada Carro, o Casiopea. Aquí, al lado derecho de la presentación, tenéis la Osa Menor, como podríamos averiguar dónde está la polar. La polar está aquí con un punto rojo reflejado, y con la Osa Mayor o el Carro, que vendría siendo esta forma de aquí, de la cual si proyectamos la distancia que hay entre Merak y Dube 5 veces, irá justo encima de esta estrella polar. La Cruz del Sur, igual que para el hemisferio norte utilizamos la estrella polar, para el sur se utiliza la Cruz del Sur con objeto de indicarnos la dirección donde tendremos el polo sur. Se encuentra a una distancia del polo muy parecida a la que se encuentra la Osa Mayor del polo norte. Su localización se realiza prolongando 4 veces y a media en línea recta el eje principal de la cruz, partiéndose de su estrella Crux, la más brillante. Sus estrellas principales son la Crux Mimosa y Gra Crux. Como aquí podéis ver, tenemos la estrella del polo sur, y aquí tenemos, como os he comentado, Go Crux y A Crux. Si tiene una enfilación entre estas dos estrellas, que esta vendría siendo la Cruz del Sur, esto está aquí ampliado, ¿vale? Mimosa y Delta, A Crux y Gra Crux. Si prolongo una enfilación sobre esta, me irá a parar a la estrella de polo sur. Casiopea, formada por 5 estrellas que forman una W, cuando esta está baja, o una M cuando está alta. Su importancia está en que la bisectriz de cualquiera de sus dos ángulos pasa por la polar, por lo que su principal función dentro de la navegación es encontrar el norte. El nombre de sus estrellas son Cap, Shedir, Zi, Rukbab y Sein. Tiene al otro lado el Carro la Osa Mayor. Bien,
tirando las dos bisectrices de estas estrellas irá a parar a la estrella polar. Orión, sus principales enfilaciones son prolongación de las Tres Marías, que son estas, se le llaman vulgarmente, comúnmente las Tres Marías, estas de aquí, que son Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka. La prolongación de la estrella central de las Tres Marías, Al-Nilam, hacia el hemisferio norte pasa por Abdelaram. La prolongación de Sirius con Betelgeuse pasa cerca del Nat y de Capella. La línea de las Tres Marías también al hemisferio norte pasa cerca de Amal. La prolongación de Rigel y Betelgeuse pasa cerca de Alema y después de Castor. Y la prolongación de Betelgeuse con Sirius pasa por Wezen y muy cerca de Adara. Aquí tenéis un dibujo orientativo de la constelación de Orión. Medida del tiempo. El tiempo es una magnitud física que mide la duración o separación de acontecimientos. El tiempo permite ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo un pasado, un futuro y un tercer conjunto de eventos, ni pasados ni futuros respecto a otro. En mecánica clase hasta tercera clase se le llama presente y está formada por simultáneos a un lado. El intervalo es el tiempo que transcurre entre dos épocas. Para el intervalo se puede tomar como referencia cualquier astro y cualquier de ellas puede valer para medir el tiempo llamándose en tiempo X, nombre del astro, y existen pues tantos intervalos como astros queramos utilizar. Para su medida siendo esta, es decir, su intervalo que transcurre entre dos pasos consecutivos del astro por el meridiano del lugar, lo que denominaremos día de un astro. Cuando el astro considerado es el primer punto de Aries, se denomina día siderio. Cuando es el sol real, es un día verdadero. Cuando es el sol medio, es un día civil. Y cuando es la luna, es día lunar. Día civil es intervalo de tiempo que tarda el sol en pasar dos veces consecutivas en el mismo meridiano del lugar. Si sabemos entonces que el sol tarda 24 horas en recorrer una vuelta entera a la Tierra, los 360 grados, obtenemos que 360 grados dividido entre 24 horas nos darán 15 grados por cada hora. Por lo tanto, una hora equivalen a 15 grados de longitud. Y si sabemos que un grado son 60 millas, multiplicando estos 15 grados por 60 millas, veremos que el Sol, en su movimiento aparente, recorre 900 millas en una hora. Para calcular un arco de longitud, lo que podemos hacer es multiplicar las horas, minutos y segundos por 15. Un ejemplo es pasar a arco los siguientes intervalos de tiempo. Pasa 2 horas 32 minutos 18 segundos, lo multiplicamos todo por 15 y nos dará un arco de longitud de 38 grados 4 minutos y 30 segundos. Y si lo queremos hacer al revés, pasar de tiempo a arco, lo que haremos será estos 58 grados 45 minutos 32 segundos lo dividiremos entre 15 y nos dará el tiempo de este arco de longitud. Tiempo universal. La hora civil en el meridiano de Greenwich se le conoce por tiempo universal, acordándose utilizar internacionalmente este para usos astronómicos, siendo esta hora la que está referida en el almanaque náutico de efemérides y el libro anual de mareas. La hora civil del lugar es el tiempo que hace que pasó el sol medio frente al meridiano inferior del lugar. Al ser del lugar, entra en función la longitud del mismo, y como referencia para medirla se toma el meridiano de Greenwich. La hora legal, si dividiéramos la Tierra entre 24 zonas o usos esféricos, formados cada uno por ellos una amplitud de 15 grados, o sea, una hora, consideraremos zona o uso cero el que tiene por meridiano central el de Greenwich, y a la hora con límites de 7,5 grados hacia el este y 7,5 grados hacia el oeste, a la hora civil de Greenwich, y al resto de las zonas o usos horarios la hora civil del lugar corresponde al su meridiano central, cuyas longitudes son múltiples de 15, por lo que sus horas difieren un número entero del de Greenwich y que a su vez se identifica. Para saber la zona en donde se encuentra el buque en un océano,
Basta con dividir su longitud entre 15 y el coeficiente de los números enteros dará la zona, con la particularidad de que si los minutos resultantes son más de 30, se deberá sumar 1 al resultado, como podemos ver en el ejemplo, 130 grados y 45 minutos dividido entre 15 son 8 grados 43 minutos. Lo que haremos será pasarlo al uso 9. ¿Por qué? Porque nos ha dado el resultado más de 30 minutos. Por lo tanto, al ser superior, lo que haremos será utilizar el siguiente uso. Es muy importante que cuando vayamos a buscar horas legales tengamos muy claro que tenemos que poner como uso horario. Truco es, si al hacer la división de la longitud entre 15, el número que nos da es, si lo hacemos en sexagesimal, 8 grados hasta 29 minutos, será el uso 8, y si ya nos da 30 o más de 30 minutos, usaremos el siguiente uso, que será el 9. La hora oficial es la hora establecida por el gobierno de una nación. Normalmente van bastante con las horas legales. La hora reloj de bitácora es una hora que se rige la vida a bordo. En los barcos que hacen navegaciones largas se rige por la hora legal. Lo que van haciendo es, si van navegando hacia el este, van adelantando la hora, o si navegan hacia el oeste, la van retrasando. Las cartas son planos en los cuales se ha representado la superficie terrestre de la zona que abarca. El cometido inicial de estos mismos es facilitar el trazado de la derrota más conveniente a seguir y obtener la situación del barco en un momento determinado. Para este trazado de derrotas ortodrómicas se publican las cartas gnomóticas. Derroteros son libros que literalmente describen la zona de la costa que les corresponde muy detalladamente. Indican los peligros que ofrece la navegación tanto en la zona costera como en la zona marítima. En ellos se indican las radas y puertos que ofrecen abrigo a los buques para los temporales. Aviso a los navegantes es una publicación que se edita cada semana. En España lo edita el Instituto Hidrográfico de la Marina. En ellos se insertan todas las novedades que han ocurrido durante la semana anterior y que pueden interesar a los navegantes. Les corresponden muy detalladamente, indican los peligros que ofrece la navegación tanto en una zona costera como en una zona marítima. En ellos se indican las radas y puertos que ofrecen abrigo a los buques para los temporales. Los libros de faros son aquellos en los que consta el nombre del faro, características de la luz, señales de niebla, posición geográfica, latitud y longitud, y también se describen en los mismos formas del faro, material de construcción y color con los que están pintados. Los libros de corrientes constan de una serie de planos reunidos en los que están dibujadas las costas y la dirección e intensidad de las corrientes generales de los libros, donde se especifican la dirección e intensidad de la corriente deducida de la resultante de la corriente general y la corriente de marea. El anuario de mareas son libros editados por distintos países, donde constan las horas y alturas de las mareas durante todos los días del año. Para que los puertos principales, horas y alturas de la marea se calculan por el método de las constantes armónicas. Es decir, que los anuarios vienen siendo cálculos por estas constantes. Los catálogos de cartas. Este catálogo consta de 3 partes. La primera está formada por una serie de páginas gráficas correspondientes a distintas zonas, en las que se marcan las cartas náuticas de dicha zona, indicando la numeración de estas mismas. Cuando la línea del recuadro es a trazos, indica que la zona corresponde a una carta que se publicará por primera vez en un plazo no superior a 5 años. Los libros de radioseñales son aquellos donde están insertas todas las estaciones que emiten señales útiles para la navegación. En el mismo figuran los nombres de las estaciones, situación, señal característica de la emisión, horas de emisión, longitud de onda en la que transmite las señales, potencia de la estación, así como cualquier dato útil que pueda servir al navegante. El Código Internacional de Señales reglamenta de balizamiento, reglamenta para prevención de abordajes en la mar, tablas náuticas, tablas de azimudes, rosas de maniobra, almanaque náutico, claves meteorológicas para cifrado y descifrado de partes meteorológicos, señales visuales de temporal,
de puertos, cuaderno de bitácora y diario de navegación, como otras publicaciones que también podéis encontrar. Los Pilot Charts. El Servicio Hidrográfico de Estados Unidos edita cada mes el Pilot Charts del Océano Atlántico Norte, de mareas de la América Central, del Océano Pacífico Norte y del Océano Índico. Cada trimestre del Océano Atlántico y Sur, del Océano Pacífico Sur. En estas publicaciones se indican los datos hidrográficos, marítimos y meteorológicos que puedan ayudar al marino a elegir la derrota más conveniente. En ellas se indican los vientos que reinaron durante el mismo mes en años anteriores, corrientes, presión atmosférica, porcentaje de temporales, calmas o nieblas, la presencia de hielos u otros peligros, la declinación magnética para cada grado y su variación anual, y en ellas están dibujadas las derrotas más convenientes para barcos de propulsión mecánica y veleros. El sextante, instrumento portátil marino que se utiliza para medir ángulos con precisión entre dos puntos. Su arco equivale a la sexta parte de una circunferencia, por eso su nombre. Su principal función es medir la altura de grados de los astros sobre el horizonte. También se puede usar para medir distancia horizontal entre dos puntos. Básicamente, se trata de una armadura sobre la cual se instalan dos espejos y un visor. El espejo de horizonte es fijo y perpendicular a la armadura, y el espejo grande o espejo de índice está sujeto a la lidada de manera perpendicular y que gira sobre el eje cuando la lidada se mueve en torno al limbo de escala. Aquí tendremos la escala del limbo y aquí tendríamos un funcionamiento muy básico de lo que sería el sextante, el visor, ¿vale? La escala graduada con el tambor micrométrico. Aquí tendríamos el espejo grande y aquí tendríamos el espejo pequeño. Por lo tanto, si os fijáis que están enfocados unos con otros, lo que haremos será siempre enfocar el astro y ponerlo encima del tangente al horizonte para comprobar su altura. Para calcular el error de índice, para obtener este error de índice, ajustaremos el micrómetro a 0 grados 0 minutos y miraremos el horizonte. Como podéis ver aquí en la foto número 1, al ajustar la escala graduada a 0000, vemos que los dos horizontes no están uno al lado de otro. ¿Qué haremos? Pues iremos a colocar los horizontes, ¿vale?, en la misma línea y veremos el error de índice que me está dando el sextante. En esta foto número 2 lo que vemos es que este sextante nos está dando pues 3, 1, 2, 3, y algo de grados negativos, ¿vale? Y si por otro lado lo que hiciéramos es la misma operación de juntar estos dos horizontes en la misma horizontal, veríamos que en este segundo caso el error de índice sería positivo porque está en la parte derecha de esta escala graduada. Y por lo tanto aquí tendríamos pues 2, algo de minutos hacia el este, o sea, positivo. ¿De acuerdo? Otro procedimiento que podemos ver para detectar el error de índice de un sextante es usar el sol, ¿vale? Y lo que tendríamos que hacer es, cuando tengamos la lidada a 0, veremos dos figuras iguales del sol. Una será la real y la otra será la parte reflejada. En este caso sería la parte real del sol y la parte reflejada. Lo que tenemos que hacer es poner las tangentes. Tangente significa unir este lado de aquí con este lado de aquí, ¿vale? Y una vez tengamos esto, cogeremos esta lectura. Luego, el siguiente paso lo que haremos será ponerlo al revés. Esta es la parte reflejada y esta es la parte directa o la parte real, y tomaremos lectura. Estas dos lecturas las colocaremos, lectura 1 aquí y lectura 2 aquí, ¿vale? Y haremos la semisuma de estas dos lecturas porque la partiremos entre dos. O sea,
lectura número 1, lectura número 2, sumadas y luego divididas entre 2. Nos dará el error de índice. Y luego, para comprobar si este error de índice lo tenemos bien, nos iremos al almanaque para el día donde estamos cogiendo esa lectura y cogeremos el semidiámetro del Sol para ese día. Si ese semidiámetro, o sea, haciendo la operación de tomar esta lectura número 1, restarle la lectura número 2 y dividirla entre 4, se parece mucho a esa semidiámetro de ese día, quiere decir que estamos haciendo bien esa corrección y estamos tomando bien esas lecturas del índice para ese día, porque se parecerá o será igual mucho al semidiámetro de ese día.